El 20 de septiembre, el gigante Evergrande de China va a tener un problema muy gordo. No va a poder pagar a sus acreedores. Y este gigante inmobiliario quizás se puede llevar por delante a una gran economía mundial, como lo es el caso de China. Trataremos este asunto en la sección internacional con nuestro compañero José Papí. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que llevábamos tiempo diciendo que China era un gigante con pies de barro. Desde luego lo llevamos diciendo mucho tiempo y sobre todo nos han entendido los que saben contar. Es decir, una economía que tiene una deuda de $1 billón, que es la última cifra que yo conozco de finales del 2020, pendiente de pagar, pues bueno, los que saben ir al Mercadona y saben ir a comprarse el ticket del autobús y demás saben lo que esto significa. Y bueno, digamos que muchas personas tienen que entrar ahora en disonancia cognitiva, sobre todo los juntaletras, los analistas y los profesores que pensaban que China iba a tomar el control del mundo así como así en 3 minutos. Bueno, pues contaremos todas estas cuestiones que tienen que ver con Evergrande. También hablaremos de temas que tienen que ver con Estados Unidos, con Europa. Por cierto, José, también hablaremos de alguien de un país muy cercano que está invirtiendo en China a estas alturas de la película. Fíjate que tampoco me ha extrañado demasiado, pero bueno, lo desvelamos enseguida en la sección internacional, no te nos vayas. Y Evergrande, el gigante con los pies de barro, pesaba mucho según el mito todo el oro y toda la plata que pusieron sobre unos piececitos tan débiles, hechos de arcilla, hechos de barro, que al final lo que consiguieron es que toda la estatua de ese gran gigante cayera. Y Evergrande es precisamente la personificación en el mundo real de ese mito. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que es ya antiguo. Se puede llevar por delante este gigante inmobiliario toda la economía china y puede tener consecuencias muy graves también para el resto de Occidente. Desde luego, y normalmente lo que acaba pasando en España es que todas estas, digamos, todos estos vaivenes del globalismo, pues nos solemos enterar tarde, ¿no? Y como tú ya preanunciabas en la introducción del programa, pues nos encontramos que Capital Chino ha venido a rescatar digamos, a uno de los grupos mediáticos más importantes del establecimiento español, que es Mediapro, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que lo hemos comentado entre los tantos factores que hemos analizado de por qué China no puede convertirse en el imperio mundial, ni en policía mundial, ni en el mayor poder mundial, ni en nada mundial, sino sencillamente que puede ser una gran potencia asistida y en un lado que más o menos pueda resultar útil a los intereses de los otros países y pueda ser molesta, más o menos molesta, según el momento en el que nos encontremos. Pues bueno, uno de los factores que analizábamos era la enorme deuda pública que tenía el país, que estamos hablando de $1 billón de dólares americanos a finales del 2020. Ellos escriben lo de 1 trillón, ¿no? Aquellos que saben inglés ya saben que siempre se añade lo de los ceros, digamos, el añadir ceros se lee de manera diferente en inglés, ¿no? Y bueno, lo que tenemos ahí pues es uno de los botones de muestra, junto a tantos otros, de que China está en una situación compleja y de que hay muchísima más gente, muchísimos más países de los que nos podemos creer alineándose en contra de China. Por ejemplo, esta misma semana ha habido un acuerdo que se ha desvelado, organizado entre los Estados Unidos de América, los británicos y los australianos, para poner en marcha una serie de submarinos nucleares, trabajar en temas de inteligencia artificial ligada a la defensa. Y bueno, digamos que hay mucha gente posicionándose en contra de China. En concreto, este acuerdo se considera un acuerdo anti-China y que, por cierto, ha generado un cabreo tremendo de los franceses. Tengo por aquí alguna de las expresiones, porque los australianos le habían prometido a los franceses comprar una serie de submarinos nucleares, en fin, con tecnología francesa, y ahora mismo, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores francés ha hablado de una puñalada por la espalda, ¿no? Hay analistas que están hablando que es el momento más bajo en las relaciones entre Francia y los Estados Unidos desde el año 2003. Y mirad que ha llovido y que ha habido George Bushes y que ha habido Irak y que ha habido Trump y que han pasado tantas cosas, ¿no? Y sin embargo no hay analista serio que no esté diciendo que es el momento más bajo de las relaciones entre Francia y los Estados Unidos. Es decir, lo que nos damos cuenta ahora es cómo el establecimiento nos manda estos mensajes
como dice el gran Jesús Murciego, de Cumbayán o de Todos Hermanos, del clima climático, de todo este tipo de temas, digamos, se lanzan, pero luego en realidad la política realista, las grandes naciones no tienen más remedio que hacerlo. Haya equipo Biden o no haya equipo Biden, a Biden lo cogen del cuello y le dicen, oye, tenemos que prepararnos contra China por esto, y al final la propia administración demócrata está teniendo que actuar, ¿no? Lo de los franceses es conocido. El problema que han tenido los australianos son los continuos incrementos y sobreprecios que recuerdan a esto que se escucha de un famoso arquitecto en España, ¿no? Que te firma un proyecto, te hace un dibujo, te dice que esto va a costar 10 millones de euros y al final acabas pagando 40, ¿no? Pues los franceses son muy dados a hacer eso. Esto se conoce en un caso en el mundo energético reciente, que fue el caso de la sexta central nuclear francesa, en Finlandia, perdón, que los finlandeses decidieron ir a por tecnología francesa. El tema ha sido un Cristo de proporciones monumentales y que todavía no está resuelto del todo, ¿no? Y bueno, nos encontramos pues eso, en una situación en la cual medio mundo se está empezando a movilizar contra China. Hablábamos hace semanas de esa carta que habían enviado los países más poderosos del mundo a China diciendo que se dejen de Organización Mundial de la Salud y que se dejen de chorradas y que cuenten qué es lo que ha pasado con el virus que sale de allí, ¿no? Y bueno, sí, esa es la situación y bueno, vemos cómo la política real al final y las relaciones y la geopolítica real está funcionando como tiene que funcionar. Y al final, pues eso es lo que toca y es lo que hay. Y bueno, mientras tanto, pues todo lo que podemos leer en España, todo lo que podemos leer en los clásicos de Economist, Financial Times, el Guardian y todo este tipo de medios internacionales, pues claro, ahora es muy difícil porque se tienen que desdecir, ¿no? Es decir, había una narrativa, ¿no?, de foro de Davos, de todos sonriendo con el chinito dictador y todo esto, y al final, pues claro, se está viendo que todo no puede funcionar de esa manera y que no estamos en el mundo del Kumbaya, ¿no? Y bueno, pues la política realista se sigue imponiendo porque es la única que puede funcionar en el mundo. En el caso concreto de Evergrande, si no recuerdo mal, creo que representaba un 2% del PIB chino. Estamos hablando de una barbaridad. Esta empresa inmobiliaria podría quebrar el próximo día 20 de septiembre porque es cuando vencen los plazos para pagar una serie de créditos a sus acreedores. Y además se da la circunstancia, José, de que si realiza un impago esta empresa, el resto de acreedores les pueden solicitar el total de lo que les prestaron en su día. Tienen además un problema añadido y es que tienen casas vendidas que ni siquiera han construido todavía y que ni siquiera han empezado a construir. Si cae este gigante, ¿de qué manera nos podría rebotar en concreto a España, pero a toda la Unión Europea en el corto y en el medio plazo? Bueno, yo creo que en menos medida de lo que nos hubiera... El golpe sería menor de lo que nos hubiera supuesto antes del tema de la extraña pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, digamos, la dependencia de China era total. Ahora mismo, digamos, al haber problemas con los envíos y haber problemas con el transporte marítimo, los países se han ido ya posicionando, se han ido preparando y digamos que el golpe a que en China hubiera una crisis económica fuerte, es decir, un golpe muy fuerte, pues bueno, yo creo que lo llevaríamos mejor de lo que lo hubiéramos llevado hace un par de años, pero aún así sería un golpe extraordinario y sería una situación compleja. Yo no creo que vaya a caer China porque caiga este gran grupo inmobiliario, pero sí que podemos empezar ya a ver que los signos que anunciábamos aquí en programas, pues, no sé, de hace 8, 9, 10 meses, mientras era un aplauso generalizado el que uno podía encontrar en la prensa, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En geopolítica las cosas no pasan de un día para otro, hay que esperar unos mesecitos y ya se va viendo, ¿no? Bueno, nos podría tocar, pero tampoco creo yo que sería una gran cosa. Sí, a lo mejor sería una gran cosa para gente como MediaPro, que está leyéndose todavía periódicos de hace 2 o 3 años donde les contaban que los chinos iban a tomar el control del mundo. Curiosamente, en algunos festivales ya empieza a haber mucha película china en comparación a ediciones de otros años, ¿no? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Vamos a continuar, José, hablando de las elecciones alemanas. El próximo día 26 de septiembre tienen finalmente los alemanes que ir a las urnas, elegirán al nuevo rey o reina del circo, tendremos ya por fin jefe en la Unión Europea y quizás también empecemos a ver cómo se posicionan algunas fichas. Todo el mundo parece que tiene claro que va a ganar el SPD, o al menos así apuntan las encuestas, ¿no? Pues así es, la verdad es que tengo aquí en una chuleta los datos que he ido recogiendo en una encuesta de encuestas y la verdad es que sí, la verdad es que
Se ha solidificado ya la posición del SPD delante con un 25% de intención de voto. Los conservadores se han quedado anclados en un 21% y los verdes ya se han anclado en esa bajada espectacular de 9 puntos en el 16%. Entonces, como contábamos la semana pasada, las elecciones son el 26, estamos ya muy cerca. El escenario es el SPD delante, es decir, Olaf Scholz probablemente será el próximo canciller alemán. La duda es si va a haber una GroKo, una gran coalición con los conservadores, o si, lo que parece que es más probable, habrá un frente de izquierdas, con o sin liberales. Eso es, digamos, el escenario, por lo que yo estoy haciendo aquí, juntando los porcentajes de voto con la proyección de escaños y demás, lo que puedo ver ahora mismo, ¿no? El penúltimo debate, la verdad es que fue sucio en el sentido de que Armin Laschet, el conservador, pues bueno, se le lanzó a la yugular a Olaf Scholz y le estuvo sacando casos de corrupción. Aquí hemos denunciado mucho lo que montó el Deutsche Bank en Estonia con otros bancos nórdicos, que es un caso, el mayor escándalo bancario de toda la historia que se conozca, por lo menos en el mundo moderno. Entiendo que también hubo sus líos, ¿no?, en otras épocas de la historia, pero ahora mismo el más gordo que conocimos fue este del Deutsche Bank en Estonia, ¿no? Pero es que lo que le estuvo, digamos, restregando por la cara Laschet a Scholz fue que él, como ministro de Finanzas alemán, él ahora mismo es el vicecanciller en Alemania, ministro de Finanzas, pues bueno, no ha supervisado una serie de casos que han acabado también en Rosario de la Aurora, como puede ser el caso de Wirecard, que hubo ahí un lío con 2.000 millones de euros, otro que se llama Cum-Ex, donde en Alemania había más de 36.000 millones de fraude en un entramado de banqueros y de consultores y de bancos de inversión que montó un follón y un fraude espectacular a nivel mundial, pero en Alemania hubo un dinero muy importante, ¿no? Aparte, la guerra está siendo sucia porque, por ejemplo, esta misma semana le han mandado a la policía al ministerio, investigando una serie de casos de fraude, que si su unidad anticorrupción estaba funcionando bien o no estaba funcionando bien, y nos hemos encontrado que, bueno, para que figurara la foto en la prensa alemana, pues la policía ha entrado en el Ministerio de Finanzas en plena campaña electoral, pues para dejar la foto de que algo muy chungo está pasando aquí en este ministerio. Entonces se está jugando fuerte, los conservadores saben que se les cae un tinglado de dinero, de control, de poder, y bueno, pues los socialistas pues bueno, quieren estar ahora adelante, ahora mismo estar en el gobierno, pero les apetece estar delante. Y vamos a ver cómo caminan las cosas. Hay esa sensación de agitación porque la posibilidad de que la CDU junto al SPD tengan mayoría está complicada. Está complicada ahora mismo en la proyección de escaños y por eso hay tanta tensión de que los socialistas podrían escorarse a la izquierda y volverse un poquito más antiestablecimiento, ¿no? O antiestablecimiento, quiero decir, más en el sentido de mantener los negocios, ¿no?, que ya están en marcha. Entonces la situación está emocionante, juego sucio, como te estaba diciendo, y fotos con los policías entrando, acusaciones veladas y no tan veladas de que este hombre, el socialista, como ministro de Finanzas, permitió todos estos escándalos de corrupción. Y bueno, ahí lo dejamos, está muy emocionante y por supuesto la Unión Europea está completamente perdida hasta que esto se solucione, ¿sabes? Pues la semana que viene, José, ya unos días antes de las elecciones haremos el último análisis y dentro de 15 días veremos finalmente qué es lo que ocurre con quien lleva todo el cotarro de la Unión Europea de la que vamos a hablar ahora, pero antes quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que tiene contenido exclusivo para adultos en nuestra página web en demoslibertad.com y también en nuestros canales de BitChute, Demos TV y en Twitch, Demos Libertad. Si nos buscáis ahí a partir de las 10 todos los viernes podréis ver contenido exclusivo para adultos contando todo lo que no podemos decir en otras redes sociales. Así que no te pierdas este contenido, suscríbete a BitChute, suscríbete a Twitch y síguenos en nuestra página web demoslibertad.com. José, decía que íbamos a hablar de la Unión Europea porque se acerca el año 2023, parece que es la fecha en la que se va a terminar el dinerito gratis del Banco Central Europeo. Y en el momento en el que dejen de prestar a países como España, pues se avecina una gorda. Y parece que ya hay una serie de países que no tienen demasiada deuda en la Unión Europea que están empezando a preocuparse y están empezando a poner ya el grito en el cielo. Exactamente, y esto ya lo anunciábamos aquí, de que aquel momento de los aplausos de Peter Sánchez iba a acabar como iba a acabar. Iba a acabar porque la política de tantos países que son los que están manteniendo y pagando todos estos fondos de recuperación que se reparten tan alegremente en Madrid, el Ministerio con sus diferentes amigos, pues bueno, hay muchos países que están muy cabreados con este tema.
Y ya ha habido una carta que le han enviado, tengo aquí anotados los países, 8 países, Austria, Holanda, los daneses, los suecos, los finlandeses, los checos, los eslovacos y los letones, han enviado una carta al Eurogrupo diciendo que eso de mantenerse en el euro con deuda, es decir, con un déficit público anual, déficits públicos anuales superiores al 3%, o con una deuda con relación al PIB superior al 60%, los españoles ya no se saben ni dónde estamos, pues que es algo que no puede ser consentido dentro del euro, ¿no? Y es que había habido intentos últimamente por parte de franceses, italianos y españoles de decir que, bueno, que esto es la deuda pública, que hay que darle una nueva lectura, que hay una nueva realidad en el mundo, en el escenario post-pandémico, y que una nueva realidad en el mundo con el tema del cambio climático y tal. Están intentando buscar argumentos, pero claro, los países paganos, los que pagan la dolorosa, pues no están con ganas de que esto vuelva a continuar. Y bueno, esto va a ser una turbulencia que la vamos a estar viendo increciendo a lo largo del 2021, en el 2022 va a ser extraordinario, y ya se sabe que, bueno, en mentideros los propios alemanes están reconociendo que la compra brutal de deuda pública no puede continuar más allá del 2023. Ya hemos anunciado aquí la semana pasada como para los 2 últimos trimestres del año ya va a bajar las compras de deuda pública del Banco Central Europeo, pero ahora digamos que ya está viendo el aviso para navegantes de todos estos países que están diciendo que de verdad que vamos en serio y que no podemos continuar con esto. Entonces, digamos, esto que estamos ya nosotros vaticinando, pues bueno, ya hay indicios de que se va en esa dirección y de que es donde nos vamos a quedar. Aparte de eso, pues Ursula von der Leyen tuvo su discurso del Estado de la Unión. La Unión ahora mismo está en estado, como decíamos la semana pasada, zombie hasta que se sepa quién manda en Alemania, y medio zombie hasta que se sepa quién va a mandar en Francia a partir de abril del año que viene. Y bueno, yo oí partes del discurso y bueno, pues curiosamente había un cambio en las palabras. Se hablaba de libertad, una palabra que salió mucho, se hablaba de seguridad, de defensa y de clima. Es decir, se habló de libertad pues porque la gente está bastante cabreada con lo que ha pasado en el escenario pandémico, cómo se han limitado los derechos de los ciudadanos y demás. Entonces, los asesores de von der Leyen le dijeron, oye, utiliza mucho la palabra libertad y que la Unión Europea va a defender tus libertades y demás. Se habló de seguridad y defensa, no sé cuáles son nuestras amenazas ahora, que no fueran diferentes de las de antes, pero probablemente dirigido hacia Rusia, hacia China, hacia, digamos, la crisis migratoria que se podría abalanzar si sigue Erdogan y si sigue Lukashenko jugando con los afganos y mandándolos dentro de la Unión Europea. Y bueno, el clima climático, como siempre, que es algo para quedar bien con millennials y con izquierdosos, porque es lo más interesante para que atraer su atención y que conecten y que se sientan atraídos, digamos, por el mensaje de la política, ¿no? En España, la verdad es que ya sabemos que el tema es triste, porque las 2 palabras que más salen es lo de democracia, más democracia y menos democracia, y lo de la extrema derecha, ¿no? La verdad es que los discursos en España dan un poquito más de sí que escuchar estas 2 palabras. Pero bueno, la Unión Europea, poco más se puede contar en este momento. Vamos a esperar al día 26 y luego a partir de ahí veremos por dónde vamos tirando. Por cierto, José, he llegado a escuchar en algún comentario de algún político en redes sociales que la deuda que hemos contraído por todo lo que tiene que ver con el clima climático que no debería de contar, que no debería figurar. Ese digamos, es el truco. Fantásticos. Ese es el truco por el cual han tenido que salir 8 ministerios gritando, ¿no? Y para ponerle también presión a los alemanes, ¿no? Porque por un lado se ve que los alemanes están calladitos porque no se sabe quién va a mandar, pero italianos, franceses y españoles se han movilizado por un lado con chorradas como la que tú acabas de decir, y ya hay 8 países que han respondido diciendo, oye, ojito, que aquí la regla es la que es y que nos decíais que era la última, pero de verdad la última vez, ¿no? Y bueno, pues digamos esa promesa de que era la última, pues ahora quieren que se mantenga. Bueno, antes de finalizar con este bloque, quiero recordar que en el año 2019, en estos micrófonos, tanto José como otros analistas de Demos decían que se avecinaba una gorda en el año 2020, que nos preparáramos porque a finales del 19, principios del 20 iba a terminar todo. Y curiosamente apareció lo que todos sabemos. Ahora están hablando del año 2023, José, yo espero que no nos líen ninguna. Espero que no nos líen ninguna, porque la última vez que anunciamos una fecha clave, fíjate lo que pasó.
En fin, si te parece, José, vamos a terminar con esta imagen que tiene que ver con el euro y con la peseta. ¿Qué tiempos los de la peseta? Yo no sé si te acuerdas de esas monedas, de esos billetes verdes. Esos sí que eran verdes, ¿eh? Porque los del euro, al final hay alguno verde por ahí, pero que no lo vemos, pero el de 1000 pesetas era verde. Y fíjate qué cambio de precios desde que entramos en el euro. Estamos viendo precios del año 1998, lo que costaba un café, un billete de metro de 10 viajes, un litro de leche, un kilo de tomates, una barra de pan, un libro de ciencias, el alquiler de una habitación, el piso de 90 metros cuadrados y, lo más importante, el salario, que es lo único que no ha cambiado. Seguimos cobrando más o menos lo mismo. Bueno, sí, la verdad es que hubo estudios en su momento que lo demostraron a las claras. Hubo un think tank económico alemán que calculó, digamos, cómo hubiera sido, digamos, los ingresos de diferentes países europeos si no existiera el euro, aplicando las fórmulas, digamos, más clásicas y más básicas de la macroeconomía. Y ese propio think tank alemán decía que, por ejemplo, los italianos habían palmado 75.000 euros de ingreso per cápita en el plazo de 20 años, los franceses en torno a 40 y tantos mil, los españoles en torno a 30 y tantos mil, es decir, estamos hablando de que, bueno, de que el euro está diseñado por y para el marco alemán y esa es la circunstancia en la cual estamos viviendo. Lo hemos contado aquí muchísimas veces, la necesidad de salir del euro, de organizar un euro 2 o de hacer algo, digamos, que no nos limite como estamos ahora limitados con la moneda que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, esto caerá tarde o temprano, es decir, vienen tiempos muy duros. Es cierto que lo que estabas contando antes, de que en el año 2019 se veía que todos los indicadores adelantados decían que en el 2020 iba a venir una crisis muy gorda, vino, lo que pasa es que estuvo completamente, evidentemente, con la patina del tema del virus, es decir, la gente perdió dinero, se perdieron ingresos públicos, cerraron muchas empresas, se fue mucha gente al paro, se ha sostenido la cosa como ha podido ser con deuda pública, pero la crisis ha venido. No ha dejado de venir. El problema es que no estamos haciendo las reformas estructurales porque somos estos yonkis, digamos, de la emisión de deuda pública que no nos queremos reformar y seguimos en ello. Yo no sé qué tipo de explosión va a acabar ocurriendo porque ahora mismo todo lo que tenemos encima de la mesa es una catástrofe. Evidentemente, el mundo del establecimiento lo que va a mandar es que hay una gran recuperación, que España crece muy rápido y claro, muy rápido porque se ha pegado un trompazo casi el 20%. Normal que crezca rápido, ¿no? Algo tendremos que hacer cuando nos desconfinen, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, la situación es tremenda. La verdad es que pensábamos en su momento que ya había llegado el momento, encerraron a la gente para que llegara el momento, pero con cuidado, pero no pueden mantener a la gente encerrada 3 años más y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si queréis más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, quedaros en Demos, pero tenéis que pasar al contenido para adultos. José, no te me marches porque, como siempre, tanto en Twitch como en BitChute, como en demoslibertad.com, vamos a seguir analizando la actualidad con criterio. Y ahora vamos a por todas, ¿eh? Ahora no nos vamos a cortar, se acabó la programación infantil y empieza lo bueno. Sigue con nosotros en demoslibertad.com, en BitChute y en Twitch, y allí podrás encontrar información exclusiva. En cualquier caso, te recordamos que te puedes suscribir a este canal, síguenos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, no te creas nada de lo que veas en televisión, de lo que escuches en la radio o de lo que leas en los periódicos. Ni siquiera nos creas a nosotros, somos una mera herramienta para que puedas alcanzar la verdad y, en última instancia, la libertad, de la que, como siempre, te invitamos a enamorarte. Nos vemos ahora mismo en el contenido con 2 rombos en demoslibertad.com, en BitChute y en Twitch.